Bien, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 14. Vamos a estar estudiando ese verso. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vamos a continuar con esta serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 23 de esta serie. El tema de esta mañana se titula Ánimo y debilidad, parte número 1. Hay algunas cosas que todavía necesitamos ver de este pasaje. Vamos a estar analizando hoy una más de ella. Y si Dios lo permite, la próxima sesión estaremos estudiando la siguiente parte. Dice ahí: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Vamos a continuar con algunas amonestaciones que se dan a la iglesia, hermanos. La sesión pasada tratamos un poco con los ociosos, que es un estado que siempre va a traer problemas, porque va a llevar o se va a llenar de vicios. Un ocioso es una persona que empieza a pensar tonterías y que empieza a llenarse de deudas, empieza a llenarse de vicios. Entonces, como decíamos, la ociosidad camina tan lento que los vicios la alcanzan siempre. ¿Okay? Entonces, una persona ociosa siempre va a llegar al fracaso. Es muy soñadora, sueña despierto, pero no va a llegar a ningún lado. Pero ahora vamos a enfocarnos a otro tipo de personas que también hay en la iglesia. Entonces, en el rebaño de todo tipo, en el rebaño de todo tipo de ovejas, y en el rebaño del Señor de todo tipo de pastores también. No todos tenemos la misma debilidad, no todos estamos luchando con el mismo pecado, no todos. Entonces, hay pecados que son evidentes, ¿verdad? Y otros que Dios a veces pone en evidencia porque muchas veces nos ponemos en una situación o en un pensamiento donde pensamos que tengo derecho a mi felicidad. Y Dios va a sacar a la luz ese desorden para que por medio de la vergüenza nos alineemos a la voluntad de Dios. Dios ocupa también esa herramienta. Ahora vamos a ver a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Y vamos a analizar a quién hace referencia el apóstol al escribir este pasaje. Ahí dice, después de los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. A los de poco ánimo. El lenguaje actual dice que animen a los que son tímidos. Que son tímidos, ¿vale? Son personas que tienen miedo de vivir para Cristo, tienen miedo. En traducción viviente se traduce como que alentemos a los que tienen temor, Bien, aquí la palabra poco ánimo de este pasaje viene de una palabra griega que significa de poco espíritu, o es decir, un cobarde. Un cobarde. Alguien que denota desesperanza. Te lo voy a explicar un poquito más. ¿A qué se refiere con los de poco ánimo? Entonces, en este pasaje hablamos de aquellas personas que están tímidas en la fe y que denotan que no tienen fe en Dios por las circunstancias que están viviendo. Ahora, ¿en qué punto aplicamos esto, hermanos? Bueno, primeramente en la carta en la que estamos viendo. Pablo, en la carta a los tesalonicenses, viene hablando de la segunda venida de Cristo, y uno de los motivos de los que se habla de la segunda venida es por la tribulación. Entonces, ¿por qué tienen poco ánimo? Porque están siendo atribulados, porque tienen mucha estrechez. Ahora, todos le tememos algo. Algunos a lo mejor a los animalitos, ¿verdad? Que de 8 patas o de 6 patas, gusanos. Algunos le tienen miedo al porvenir, a la falta de dinero, a la muerte, a la pobreza, a la enfermedad, al hospital. Tal vez también algunos tienen miedo de llegar al hospital y estar ahí solito, ¿verdad? Y no saber qué hacer. Pero entonces, ¿quiere decir que el pastor es un motivador? O dice, hay que alentar a los de poco ánimo, que sí que el pastor debe de decirles, ustedes échenle ganas, o sea, no se quiebren, échenle ganas. ¿Eso es lo que debe hacer el pastor?
No, hermano. Que en eso se ha convertido, la verdad, en eso se ha convertido. Ya el pastor no es un predicador, es un motivador. Pero, ¿dónde aplicamos esta parte? Aquí la palabra alentar, en este versículo, para saber qué quiere decir, es relacionarse cerca. Significa que el liderazgo, hermanos, cuando llega al liderazgo, Dios lo va a dotar de algo que es poder ver a la persona y saber más o menos en qué pasos anda. No es necesario platicar con ella. Ya empezamos a ver por su carácter, por cómo habla, por cómo se comporta. Pero una persona que anda mal es una persona que siempre se enoja. Anda enojada y enojada, o sea, explota de repente. Es una vez que me está diciendo a mí que andas mal. Que andas mal. ¿Y sabes por qué explotas así? Porque hay un pecado que estás haciendo y piensas que yo lo sé. Tal vez no lo sepa, pero tú piensas que yo lo sé. Entonces cuando hablo contigo, como que te enojas por estar a la defensiva. Entonces nos empezamos a dar cuenta del liderazgo que andas mal. Otra cosa donde me doy cuenta que andas mal es porque como que aquí termina la reunión y por aquí te desapareces. ¿Por qué no quieres hablar con nadie? Porque piensas que todos saben lo que estás haciendo. Entonces, para que nadie me diga nada, ¿qué hago? Me desaparezco. Yo ya vine a la iglesia, ya cumplí, vámonos. Entonces, el liderazgo tiene esa parte que Dios se la da con el tiempo, entrenando los sentidos. Es como tú como papá. Al principio ves a tu hijo y cuando va creciendo, no es necesario hablar con él. Tú sabes que anda mal. Tú sabes. ¿Por qué? Por cómo se comporta, porque tú conoces a tu hijo. Pues lo mismo pasa aquí. A medida que pasa el tiempo, los vamos conociendo. Y nos empezamos a dar cuenta cuando no andan llevando las cosas muy bien, que digamos. ¿No? Luego los matrimonios que vienen peleados, nos damos cuenta. Nos damos cuenta. O sea, tú piensas que no, pero sí nos damos cuenta. Entonces, relacionarse cerca es eso. Que el pastor debe saber cómo es la oveja. Y significa también, la palabra alentar significa animarlo. ¿Cómo? Que le eche ganas y que le dé una palmadita en la espalda. Échale ganas. Sí, ya te vas a casar y vas a sufrir, pero échale ganas. ¿No? No. ¿Sabes cómo te animo? Diciéndote la verdad. Las cosas van a pasar así, así, así. Pero tienes estas herramientas, así, así, así. Por eso es importante el discipulado. Porque sin discipulado tú no sabes qué hacer. Entonces, vamos a ver 5 puntos, hermanos. Hay más, pero voy a elegir 5 por el cual muchas personas tienen poco ánimo. Porque muchas personas hay en la iglesia que andan temerosas. No quiero utilizar esa palabra que utiliza ahí el diccionario Strong, pero que son cobardes, que tienen poca fe. Hay varias razones. Yo encontré por lo menos 15 razones por las cuales una persona tiene poco ánimo. Pero nada, voy a mencionar 5 que creo para mí son importantes. Todas son importantes, pero creo que para mí esas son importantes porque yo lo he visto no solamente en el punto del pastorado, sino también cuando era pues, más joven. Siempre hemos estado en la iglesia y hemos visto muchas cosas. Entonces, número 1, por el cual una persona tiene poco ánimo, y es porque no tiene puestos los ojos en Jesús. No conoce de las promesas de Dios, eso quiere decir, Hebreos 12:2, ahí es donde vemos esa parte, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es el contexto de este verso? Hebreos 12:2. El contexto es el capítulo de la fe, Hebreos 11. Ahí tenemos, por la fe, Abraham salió de su tierra, de su parentela, porque iba hacia una ciudad mejor.
Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que la de Caín. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe, Noé hizo el arca y fueron salvados del diluvio que vino. Por la fe, José fue allá a Egipto y se guardó en Egipto y llegó a ser el segundo de Faraón. Todo fue por la fe, ese es el común denominador. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Qué quiere decir? Que es un conocimiento que tuvieron de Dios, eso es fe, porque la fe viene por el oír. Entonces quiere decir que estas personas, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Sansón, Jefté, Gedeón, Débora, todos ellos conocieron algo de Dios que los impulsó a obedecer. Entonces da toda esa lista, Hebreos 11, y pasa al capítulo 12, y dice que así que teniendo un derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo aquel peso que nos asedia. Luego dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque eso fue lo que hicieron los de Hebreos 11. Los de Hebreos 11 pusieron su mirada en lo que habría de venir, pero nosotros debemos poner la mirada en aquello que ya vino. O sea, hermanos, nosotros tenemos más ventaja que ellos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos ya la revelación completa. Ellos tenían la sombra nada más. Entonces, deberíamos nosotros tener más confianza que Abraham. Deberíamos tenerla porque él iba, dice, sin saber a dónde iba. Esa frase significa que Abraham no tenía una Biblia como nosotros. Sin embargo, creyó. Nosotros tenemos la Biblia y nos cuesta creer. ¿Por qué será? Porque estamos teniendo los ojos puestos en una persona y no en Jesús. Hay muchas mujeres que tienen su mirada, su esperanza puesta en su marido. Y yo no digo que no tengan confianza. Una cosa es confianza y otra cosa es que piensas que mi marido tiene la solución para todo. Y no. Tienes que tener tu confianza en Dios. Y una de las partes que debes de tener la confianza en Dios es que oras por tu marido. ¿Por qué? Porque a veces pues se le pasan las cosas. Se le pasó comprar el gas, se le pasó pagar la luz. Y cuando sienten el cortón, ¿no? Se va la luz. Que muchas veces él también tiene problemas. ¿Sí? Él también tiene problemas. Con el jefe, con algún compañero de trabajo. Y es esa parte, hermanos, donde muchas veces tú debes de ver que debes orar por él. Hay muchos hijos que tienen su confianza puesta en su mamá. Y es muy claro que la mamá y la mamá y la mamá y la mamá. Y es su ídolo la mamá. ¿Sabes qué pasa? Que a veces se enteran de algo, de una mala decisión que tomó en su juventud y se decepcionan de ella. Yo te pregunto, ¿qué esperabas? Es humana. También se equivocó. Tal vez ella tenía una época de rebeldía y entonces tomó una mala decisión. Pero date cuenta, eso es lo que nos presenta el mundo, como que el mundo tiene su figura ideal, su héroe, y cuando se da cuenta de un error de él, entonces ya como que se decepciona. Lo mismo pasa aquí. Hay gente que está de poco ánimo porque está siguiendo un hombre, y cuando ve una debilidad de ese hombre se decepciona porque piensa que es un superhombre, no sé qué pensaba. El problema que aquí vemos es que muchos no tienen los ojos puestos en Jesús, sino en el hombre. Y el problema con ello es que el hombre un día va a fallar. El hombre un día va a fallar. Y es ahí cuando la gente se decepciona. Y dice, ay, ¿para eso son cristianos? Ay, pues no que tanto Dios, no que tanto la Biblia. Que no han entendido. Juan capítulo 5, verso 43. Entonces, hermanos, debemos ser muy conscientes de que el hombre, no hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas,
No hay iglesias perfectas, no hay hermanos perfectos, no hay pastores perfectos, no hay mamás perfectas, no hay papás perfectos, no hay hijos perfectos, no hay. Y el día que tú encuentres una iglesia perfecta y te unas a ella, ya se volvió imperfecta. No hay eso, no existe. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay entonces? Hombres y mujeres que están luchando con la palabra de Dios, con su yo. Porque recuerden que el mayor enemigo que tienes eres tú, tus pensamientos, lo que tú crees, lo que me enseñó mamá, lo que me enseñó papá. Eso es con lo que tienes que andar luchando. Por eso tomas ese tipo de decisiones. Porque eso fue lo que te enseñó mamá, eso fue lo que te enseñó papá. Es que así me fue en la feria de la vida. ¿Sí? ¿Está bien? Pero deja de confiar en el hombre o deja de confiar en ti mismo. Tienes que tener los ojos puestos en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que debo conocerle. No puedo tener los ojos puestos en Jesús o en algo que no conozco. Por eso muchos que no están en el discipulado, ¿sabes lo que hacen? Basan sus decisiones en lo que creen o en lo que sienten. Y tú ves que cada metida de pata que hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, los sentimientos son muy volubles. Hoy puedes sentir bonito con algo y al rato ya estás enojado otra vez. Porque así son los sentimientos, así no funciona. Tenemos que funcionar a base del conocimiento de Dios. Y cuando tú conoces cómo Dios hace las cosas, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que ahí estaba la respuesta, pero tú no la veías. Dice aquí Cristo, Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Una persona que no ha puesto sus ojos en Jesús es que quiere agradar al hombre. Quiere agradar al hombre. ¿Ah? ¿Y sabes dónde pasa mucho eso? En las relaciones que son de un incrédulo y un cristiano. Él va por ti. Y cuando se casan te lo dice. Yo iba a la iglesia por ti. Pero ahorita no me obligues. Yo no creo en esas cosas. ¿A quién quiere agradar? Al hombre. Y tú también quieres agradar al hombre porque con tal de que no te deje, pues cedes. Hay muchas cosas que Dios te dice que no. Eso no tener puestos los ojos en Jesús, hermanos. Cuando tienes los ojos puestos en Jesús, vas a honrar a Dios. Cuando no es así, quieres que el hombre esté contento contigo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Qué quiere decir Moisés? ¿Que Moisés es el acusador? No. Se refiere a lo que vino por Moisés, a lo que ellos tanto nos alaban, la ley. A eso se refiere. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿En qué tenían los ojos puestos los judíos ahí? En la ley, no en Dios. Ellos decían que en Dios, pero no es cierto. ¿Era qué? En la ley. Lo mismo pasa, hermanos. Hay mucha gente que tiene los ojos puestos en las costumbres. Es que en tal iglesia hacemos tal costumbre y yo pienso que debe ser así. Ten cuidado. Una costumbre pues, es algo que cambia. Eso no es la regla. Entonces, el punto de solo poner la mirada en el hombre es que quiere agradar al hombre y los estándares de ellos. ¿Verdad? Los hijos que quieren agradar a los papás. Yo no quiero tener problemas contigo, y bueno, pues voy a ir a donde tú me lleves ahorita. Pero después no me obligues, ¿eh? Yo ya sabré qué voy a hacer con mi vida. ¿En quién tiene los ojos puestos? Pues es que si no agrada al papá, pues no le da dinero. ¿No? Pues sí. Si no agrado a la mamá, mi mamá siempre me pone lunch. Y la otra vez que no se enojó, no me puso. No, pues mejor le llevo la fiesta en paz, ¿no? Pero ya va a llegar el momento
en que una persona que solamente quiere agradar al hombre, levanta el calcañar. Ese fue Judas. Judas quería agradar ¿a quién? A Jesús, en el sentido de persona, pero jamás lo reconoció como Dios. ¿Qué pasó al final? Lo traicionó. Así pasa con las personas que tienen la mirada puesta en el hombre, ¿no? Ayer estaba yo viendo la película de este hombre que hizo un sindicato, Jimmy Hoffa, ¿no? Hizo un sindicato y fraudeó muchas cosas. ¿Y cómo lo atraparon? Pues alguien de dentro de su organización lo entregó. Y así pasa siempre. ¿Por qué? Porque tienen puesta la mirada en el hombre, pero cuando ven que ese hombre no está tomando buenas decisiones, o ese hombre se va más por su familia, o se va más por el dinero, o él cree que ese puesto de mando le correspondía a él, y como no se lo dio a él, él se enojó con él, y entonces ahora lo va a entregar. Esa es una persona que tiene la mirada puesta en el hombre, y no en Dios. Número 2, otra parte por la cual hay gente que tiene poco ánimo, porque son rechazados por su familia. Esta también es complicada. Cuando la mamá le dice que él ya no tiene hijo, que desde que tú creíste en Cristo, tú has muerto para ella. No, y el hijo se pone grave. ¿Cómo mi madrecita querida me va a decir eso? Y muchos prefieren abandonar el camino de Cristo porque su familia en la sangre no lo rechace. Si hay un país, hermanos, es uno de los países que menos evangelizados está en el día de hoy, ese país es Japón. Japón es uno de los países que menos evangelizados está. ¿Sabes por qué? Por este problema. Ellos son mucho del honor, ¿no? Del honor de que no, pues es que yo tengo que darle honor a mi familia y la forma de morir también cuenta, ¿no? Como los samuráis y todas esas cosas. Bueno, cuando en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial fueron a evangelizar allí esa parte de Japón, se dice que cuando llegaban a esta parte de que el que ama padre o madre más que a mí no es digno, los japoneses no aceptaban esa parte de las escrituras y muchos preferían desertar del cristianismo. Por eso es uno de los países que menos evangelizados hay y menos cristianos tienen. No hay persecución en Japón, pero esa ideología de que mis padres son lo máximo está haciendo que el evangelio sea rechazado. Y muchos sienten poco ánimo por eso, porque piensan o que no quieren que sus padres, sus hermanos, los rechacen, los deshereden, cosas así. Mateo capítulo 10, verso 34. Por eso hay mucha gente que tiene poco ánimo. ¿Por qué? Porque ven que por si hay una celebración y parten el pastel y ahí no le dan, o sí le dan, pero pues bueno, se lo dan a regañadientes. Antes lo invitaban a los bailes, ¿verdad? De la familia, porque era cumpleaños de fulanita, sutanita, la tía Pera, la tía Petra y toda la cosa, y ahora ya no lo invitan. O sí lo invitan, pero llega, y eso se los digo por experiencia, llegas, y nosotros llegábamos ahí con la familia carnal y decían, ya vienen ya vienen los perfectos. Y sí, y nos sentaban en la mesa, ahora sí que en la mesa del rincón. Ahí nos sentaban. Tú sentías cuando tú decías, híjole, ¿qué andamos haciendo aquí, no? Pero bueno, pero lo sientes. Pero hermanos, eso no debe de desalentarte para que tú digas, pues ya no voy a ir a la iglesia. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Qué quiere decir? Pues que hay hombres que son muy puestos en alguna religión o tienen cierto pensamiento con respecto a la vida y cómo se debe comportar un hombre. Cuando llega con su hijo le dice, oye,
no te dejes de las mujeres, Las mujeres deben de estar aquí bien sometiditas, y tú le dices como cristiano, no papá, la Biblia dice que hay que amarlas, que hay que respetarlas, hay que verlas como vaso más frágil. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te están metiendo allí en ese lugar? No, ¿cómo crees? Mi hijo no era así. A la hija contra su madre, ¿verdad? A la nuera contra su suegra, bueno, esa siempre, ¿verdad? Esa siempre, ¿verdad? Esa no es necesario Cristo, esa siempre. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ah? A mí me tocó ver el testimonio de una persona que le escondían la Biblia. Le escondían la Biblia allá en su casa, y a veces la encontraba hasta deshojada. Se había comprado como 3, 4 Biblias. Ya mejor decidió comprársela en digital porque ya era, pero si los de su propia casa le hacían. En verdad le hacían. Y todavía se burlaban y le decían, a ver, si yo deshojé el libro de Dios, ¿por qué no me pasa nada? O sea, pues si tu Dios fuera tan real, haría algo, ¿no? Por defender el librito ese. Y pues obviamente esa persona pensaba en irse de su casa. Yo le dije, mira, ¿tienes las instancias para irte? O sea, intentas una buena economía, un lugar a donde llegar, sabes cocinarte, sabes lavarte. No, pues no, pero aprendo. No, pues no, pues no sabes. Entonces a lo mejor Dios quiere que pases eso para dar testimonio. Y que ores por ellos, que son tu familia al final de cuentas, son tu familia. Pero eso no debe hacer que tú te desalientes para dejar el camino de Dios. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu amor llega al punto de transgredir un mandamiento de Dios, tú no amas a Dios. Tú te estás engañando. Tú no puedes pisotear el mandamiento de Dios, pues porque tu hijo consentido pues no quiere. Eso va a traer un mal para ti. Porque si tú quieres que tu hijo crea, así menos va a creer, porque sabe que te puede manipular. El que ama padre o madre, o hijo o hija más que a mí, no quiere que no los ames, pero quiere decir que debes amarlo en el marco que Dios ha dicho que es la educación y que es el amor que Dios te ha enseñado para con tus hijos. Recuerden, como dijimos el jueves, la educación, la disciplina formativa y la disciplina correctiva se da en casa. No esperes que la escuela eduque a tus hijos. Quien debe dar la educación eres tú. En la escuela solamente tienen conocimiento, les dan conocimientos, pero la educación es en casa. Entonces, hermanos, dice, el que haya su vida, 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir? ¿Que haga yo la manifestación ahí de Cristo, allí en la Semana Santa? No. Que hay muchas cosas a las que te duele, pero tienes que morir. La cruz es para eso. Sí, hermano, no es fácil. Otra, yo hablarlo es fácil. Vivirlo es otra cosa. Pero hermanos, cuando tú pones las cosas en su lugar, la gente, especialmente tu familia, te va a respetar. ¿Cómo? Ellos saben que en la parte espiritual, tú vas a llegar y te van a preguntar. Y tu familia se burlará tanto, pero cuando se trata de algo espiritual, tú llegas y te respetan, porque saben que tú sí o sí con Dios. Pero ¿qué van a pensar de un cristiano? Que bueno, pues cuando puede, pues sí está con Cristo, y cuando no, pues se doblega. No te toman muy en serio. Pero cuando ven que tú muy en serio con Dios, entras por la derecha con Dios, al principio se burlan y toda la cosa, pero pasa el tiempo y cuando se requiere algo espiritual y que alguien ore, te lo van a pedir a ti, porque te van a decir, es que tú estás más cerca de Dios. Te van a decir eso, que no es verdad, pero
Pero, sí es verdad que a ti sí te escucha. A ellos no, a ti sí, que tú eres su hijo. Pero eso Dios lo va a ir poniendo si tú amas más a Dios que las cosas terrenales. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El cristiano en este punto debe entender que debe ser rechazado por la verdad, no porque empeoró desde que llegó a Cristo. Debe ser rechazado por la verdad, porque tu carácter ha cambiado. Porque tú dices, es que mi familia todos son de groserías y de fu y fa. Bueno, una parte en la que Dios te va a cambiar a ti es esa parte. ¿Que va a ser complicado? Sí. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque es como que tú estuvieses entrenándote en algo mucho tiempo y de repente te quieres frenar. Es difícil, pero no imposible en Cristo. Ok, número 3. Otro punto por el cual hay gente de poco ánimo. Porque es una persona de doble ánimo. Es una persona, ahorita lo vamos a ver, pero una persona de doble ánimo es una persona que tiene dos tipos de lealtad. Tiene lealtad con Dios y tiene lealtad con el mundo. Esa es una persona de doble ánimo. Ahorita vamos a leerlo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Números 11:1. Ahí vamos a ver esta parte de alguien que es de doble ánimo. Números 11:1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Por qué se quejó? Dice, y que Jehová ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Versículo 4, es lo que dice ahí. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cuál es el vivo deseo? Que tuvieron un anhelo personal los extranjeros. ¿Por qué dice extranjeros? Porque se ve que esa gente extranjera no quería sujetarse a las normas de Dios, o sea, circuncidarse, cosas así, pero sí querían las bendiciones de Dios. ¿Ves? Esa es una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es que quiere hacer lo que el mundo hace, pero que Dios le dé lo que dice la palabra de Dios. Es una persona de doble ánimo. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ay, me acuerdo cuando yo viajaba por todo el mundo. Y me acuerdo cuando yo y toda mi familia íbamos a la parada del conejo y toda la cosa. Y yo, ay, ¿quién nos diera regresar a eso? Ay, yo, pobrecito de mí, desde que estoy en Cristo, no salgo ni a la esquina. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Es decir, imagina, pues es el desierto, pura arena. Entonces es el desierto. Dios mandaba una especie de una capa de rocío y después descendía el maná. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es una seña. La palabra de Dios nunca se va a mezclar con el mundo. Siempre hay una separación. ¿Qué tiene que hacer el pueblo con el maná? Imagínate, estabas en tu tienda, ahí bien acurrucado. Ah, ya me dio hambre, ¿sales? Y así saliendo, ahí estaba el maná. Nada más salías a recogerlo. Lo que te ibas a comer, ya. Cuando salía el sol, se derretía el maná. ¿Ya? Es todo lo que tienes que hacer. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Que también le pareció mal esto a Moisés.
El poco ánimo de muchas veces viene porque empiezan a desear cosas que aún no están en el tiempo de Dios dárselas. Pero ellos piensan que Dios es malo porque no se los da cuando quieren tenerlas. El de doble ánimo, hermanos, tiene un pensamiento dividido entre lo que Dios dice y lo que el mundo dice. Entonces, cuando ve que las cosas no salen como él quiere, entonces él cree que debe hacer lo que él siente que debe de hacer. Santiago dice esto, Santiago 1:6. Santiago 1:6, y aquí vemos cómo lo dice este versículo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo voy a leer este pasaje en traducción viviente. Pero cuando se la pidan, hablando de la sabiduría, contexto, la sabiduría está hablando de la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Ahí está. Esa es la parte de un doble ánimo. Por una parte cree en Dios, pero otra parte cree en él mismo. Por una parte cree en Dios y por otra parte cree en su compadre. Un doble ánimo. Cuando se la pidan, asegúrense de que esa fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Es como aquel cristiano que cuando le va mal, regresa a la iglesia. Y ahora sí, Señor, ahora sí, perdóname, Señor. Sí, sé que fallé, Señor, perdóname. Yo soy polvo y gusano. Pero pasa el punto de la tribulación, ¿y qué hace? Se regresa al mundo. Se regresa y empieza a buscar su bolita. Le vuelve a ir mal, ¿qué hace? Vuelve a regresar. Lealtad dividida. La falta de ánimo, hermanos, viene porque no tiene fe. Y que tiene su lealtad dividida. Y eso provoca que un tiempo esté con Dios y otro tiempo con el mundo, y eso trae una inestabilidad y trae insatisfacción. No está feliz con nada. Y a pesar de que Dios le ha dado cosas, él sigue diciendo que Dios no le ha dado nada. Santiago 4:8. Más adelante, nuevamente vuelve a hablar de estas personas. Dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Traducción viviente. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor, y Él los levantará con honor. ¿Cuál es el remedio para el doble ánimo? Que de verdad te humilles. Que de verdad confíes en Dios. De verdad, ya deja tus rollos, ya. No, es que eso siempre a mí me ha funcionado. ¿A quién le vas a creer más? ¿A lo que el mundo te dice, a lo que Dios dice? Bueno, es que, no sé, es que la otra vez yo oré a Dios y sentí que no pasaba nada. Pues, ¿qué esperabas? Que tú de ahora, Señor, no tengo para los pañales, mándame, Señor, y te pongo abajo una faja de dinero. ¿Tú piensas que así vas a creer? No, lo que vas a saber, lo que tú vas a pensar allí es que Dios es un genio. Y cuando tú tengas una bronca, entonces vas con Dios, Él te va a dar dinero y pues ya, colorín colorado, esta deuda se ha acabado, ¿no? Pues no, hay cosas que Dios permite que tengamos que vivir.
¿Por qué? Porque si no, ¿cuándo las vamos a abandonar? Entonces, otro punto, ya se me está acabando el tiempo, de los de poco ánimo. Por la crítica, por la burla, por eso tienen poco ánimo, porque los critican. Ay, como si fueran ellos tan perfectos. Bueno, a ver. Hechos 5:33, voy a leerlo. Aquí este pasaje habla sobre Pedro y Juan, que están frente al concilio porque Dios por medio de ellos sanó un cojo. Entonces los empiezan a interrogar y Pedro les dice que ellos fueron los que mataron al Cristo, al Mesías, y que lo rechazaron y eligieron para ellos un homicida. Entonces dice el versículo 33, ellos, oyendo esto, 5:33 de Hechos, se enfurecían y querían matarlos. Se enfurecían y querían matarlos. Muchas veces va a pasar, hermano, hermana, que hasta los mismos vecinos se van a enojar contigo de que le dices, no, es que eso que tú estás pensando, la Biblia lo rechaza, Dios no está de acuerdo con eso. Ay, ¿a poco sí hay tú tanto Dios? Ay, pues sí. Y ya después escuchas que el vecino ya te llama la cristianoide, o te llama la santurrona, la hipócrita, que pues, ay, se cree tanto con la Biblia, pero no, son re hipócritas todos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se enfurecen. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esta gente que Gamaliel nombra fue en el tiempo, hermanos, de el silencio entre Malaquías y Mateo. Hubo muchos así que se levantaron y mucha gente así que juntó mucha gente y querían invadir Jerusalén, todo ese tipo de cosas. Y ahora os digo, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo no es, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, primero, o sea, sí, no te vas a ir, no se van a ir limpios, tengo que desquitar mi coraje, ahí les va, 40 azotes menos 1, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Cuando vengas a mi casa, hijo, no me vengas con si me vas a venir a visitar, no vengas con tus rollos de la Biblia, no me interesa. Si no, no vengas, de verdad, no vengas. No me interesa si vienes o no, pero con tus rollos de la Biblia no vengas. Te intimaron, ¿va? Y aparte que te dan, que dice la Biblia que hay algunos que sus palabras son como golpes de espada, ¿va? O sea, no, a lo mejor no te azotan con una vara, pero con palabras. Te azotan. ¿Sí? Ay, ahí viene otra vez, ahí viene. A ver, dejen hablar al pastorcillo ese, a ver, ¿qué nos tienes que decir? A ver. No, pues es que estas cosas no se solucionan así, ay. Sí, pues vete con tus rollos a otro lado. Aquí no. Aquí tenemos la ley del monte. ¿Ah? Aquí no. Y ellos, dice ahí, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Me intimaron, no lo hago más. ¿Para qué? Esto no se va a parar. Sin duda, hermanos, esta es una parte muy difícil, porque ¿quién quiere que se burlen de él? ¿O quién quiere que lo critiquen? Pues nadie. Nadie, hermanos. Sin embargo, si a nuestro maestro se lo hicieron, ¿qué esperamos nosotros? Lo mismo. Si te critican porque todo lo quieres solucionar con la Biblia, siéntete gozosa.
Porque quiere decir que conoces de Dios. Y te están criticando por eso. Te están criticando porque pues, eres una persona de muy mal carácter o eres una persona que todo lo quiere arreglar a golpes, pues dirías que tendríamos que arreglar eso, ¿no? Primera de Pedro 4:12, lo voy a leer rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por hacer, o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es hacer el bien? Ora por ellos. Porque no conocen. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que por la crítica, por la burla se están desanimando? Bueno, hacerlas ver con la palabra de Dios, que es algo que Dios permite para formar carácter en ellos. Y número 5, para irnos por la parte final. Número 5, otro punto más por el cual hay gente que tiene poco ánimo, por el afán. Por el afán. Lucas 8:13, dice, Lucas 8:13. Ya me estoy yendo rápido porque ya me quedan 5 minutos. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lo voy a leer en traducción viviente. Las semillas que cayeron entre los espinos representan los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Nunca crecen. Hoy muchos, la mayoría de su salario va a las deudas. La mayoría de su salario, si el 70% de tu salario va a las deudas, estás haciendo algo mal. No puede ser eso. Que el 70% de tu salario vaya a las deudas. No puede ser así. No. ¿Por qué? Porque el día que te enfermes no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Y casi no pueden dormir porque tienen una deuda que les está absorbiendo más y más y más y más con intereses. Están tanto en estrés que les puede dar un derrame cerebral. Y se lo digo porque yo lo he visto. Tengo excompañeros que uno ya está bajo tierra, pero le pasó eso. Era tanto el estrés que tenía que le dio un derrame y se murió. Otro quedó como parapléjico, de que vivían en esta parte. Por ese afán, hermanos, está haciendo que la comunión de Dios sea tan débil que menosprecian el estudio bíblico. Lo menosprecian porque están tan afanados y esto está provocando que no tomen decisiones sabias. La sabiduría te va a llegar porque tú le das tiempo a Dios. No es porque así naciste. No. Dale tiempo al estudio porque la palabra hace sabio al sencillo. Es la palabra la que nos da la sabiduría. Pero si no le das tiempo a Dios, ¿cómo esperas tomar buenas decisiones? ¿Cómo? Lucas 21:32.
Lo voy a leer en traducción viviente. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. 34. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. Hay que tener cuidado. No hay que dejar que el corazón se entorpezca porque estamos tan afanados en ganar dinero. No dejen que el día del Señor venga y ustedes estén desprevenidos. Como una trampa, pues este día vendrá sobre cada ser viviente en la tierra. Manténganse siempre alertas y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán para presentarse delante del Hijo del Hombre. La causa más común del afán son los problemas económicos, pues de ellos pueden resultar el sentimiento de inseguridad. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que debe de ser. Y si no te alcanza para lo que tú quieres, ¿qué quiere decir? Que no es lo que Dios quiere para ti en ese momento. Tal vez después lo vas a tener, tal vez. Para vencer el afán es necesario trabajar, evitar la deuda excesiva, administrar el dinero con cuidado y vivir contento y agradecido. Si tú no estás contento con lo que tienes, con nada lo estarás, con nada. No importa qué carro tengas, no importa qué casa tengas, no importa qué ropa tengas, si tú no estás contento con lo que tienes, con nada lo estarás. Porque siempre querrás más. Y pudiendo nombrar más cosas, hermanos, por decir, los problemas no resueltos, no querer someterse a la doctrina de Dios, por no crecer, la enfermedad física, por las tentaciones fuertes, muchas razones por las cuales hay poco ánimo. Entonces quiero terminar con esto. ¿Qué podemos hacer para vencer la falta de ánimo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, te voy a decir algunas cosas. No de dejar de discipularnos, no volver al mundo, no dejar de asistir a las reuniones. Eso es muy importante también. No culpar a otros por mis errores. No culpar a otros. Darle más tiempo a nuestro estudio personal y amar la palabra. Que darle más tiempo. Fortalecernos en fe, es decir, conocer las promesas de Dios y tener una vida de oración activa. Después vamos a ver más en los pasajes hacia abajo que dice orar sin cesar y vamos a analizar a qué se refiere. ¿Que todo el tiempo te la pases orando? No, no se refiere a eso. Pero hermanos, sí debemos tener una vida de oración activa. El poco ánimo viene porque ya no hablas con Dios. Ya no hablas con Él. Las mañanas, las noches que hablabas y le decías al Señor lo que sentías han desaparecido de tu vida. Es por eso que tienes poco ánimo. Ves tantos problemas y dices, ay Señor, yo ya no sé qué hacer. Ya no tengo ganas de nada, ni siquiera de ir a la iglesia. ¿Eso de quién es culpa? ¿De Dios? Eso es culpa tuya. Que has menospreciado lo que Dios te ha dado. Pensando que en tus fuerzas es como vas a salir adelante. Termino, Salmo número 22, y con ese voy a terminar. Aquí está hablando, lo voy a leer en traducción viviente, pero está hablando David. Se cree que este salmo, el Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24, son salmos que se identifican con las montañas. Y en este caso, el Salmo 22 se identifica mucho con el monte de la calavera. El Salmo 23 se identifica mucho con el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque en el monte de los olivos fue cuando Dios o Jesús dio
las bienaventuranzas. Y en delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiarás por sendas. Se identifica mucho con el monte de los olivos. Y el capítulo 24 de Salmos se identifica mucho con el monte del templo, el monte Moriah. ¿Por qué? Porque habla de la gloria futura del Cordero. En este caso, el capítulo 22 se identifica mucho con el monte de la calavera. ¿Por qué? Por el sufrimiento que dice ahí. Por eso dice ahí que se debe... Aquí dice que se debe tocar a la melodía de la sierva de la aurora. Esa melodía, en los antiguos cánticos de los salmos, era una melodía que era para una melodía fúnebre. Entonces, imaginémonos el canto, porque los salmos eran cantados, un canto en una melodía fúnebre de tristeza. Entonces dice ahí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Así siente el de poco ánimo. ¿Cómo se siente? Que Dios también no está cerca de él. Que quién sabe dónde está Dios. Él está aquí, a lo mejor se va a un campo, está en su cuarto, está en el baño, no sé, y pide a Dios que le ayude y siente que como que Dios no lo escucha. Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén, la crítica. Versículo 7. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? ¿No es lo que hacían con el Cordero cuando iba camino al Gólgota? Se burlaban algunos de él en el camino. Miren, el que sanó a muchos y él no se puede salvar. ¿Este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que lo rescate Él. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Muchos creen, hermanos, no es algo que yo asegure, pero algunos teólogos creen que David no fue llamado con sus hermanos, ¿te acuerdas cuando fue Samuel? No porque era el más chico, sino porque David era hijo de otra mujer. Por algunos versículos. Versículo dice, yo fui engendrado en pecado. O esta parte, ¿no? Cuando dice que desde el vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti. O sea, como que él vivió una esfera distinta a la de sus hermanos. Algunos teólogos creen eso. No hay suficiente evidencia en la Biblia. Pero si así fuera, ve la situación de David. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros feroces de Basán que me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa, mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar, me acosaste en el polvo y me dices por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. ¿Ve? El monte Gólgota. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob,
Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Por eso se asimila este salmo con ese monte. Se cree que este salmo fue escrito cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, y que él estaba en las cuevas y todo eso. Por eso él decía: Señor, sálvame. ¿Por qué? Pues porque me rodean. ¿Te acuerdas cuando dice que él estaba en el monte y que por un lado iba Saúl, ya lo habían rodeado, y de repente le dijeron que habían atacado la capital, y de repente Saúl se tuvo que regresar, pero ya lo había atrapado? Y fue Dios quien libró a David. Hermanos, los de poco ánimo deben de entender que la salvación viene de Jehová, no de las personas. Dios utiliza personas, pero la salvación viene de Jehová. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.